Podcast, trabajo social, trayectorias, desafíos y miradas. El término cultura hip hop implica el reconocimiento del carácter de conjunto de todas sus manifestaciones. En Centroamérica, para referirse al fenómeno bajo reflexión, los términos utilizados por las personas artistas son cultura hip hop y escena hip hop. En este episodio nos acompaña César Villegas para hablar de esta cultura en Centroamérica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al podcast Trabajo Social, Trayectorias, Desafíos y Miradas. Hoy nos acompaña César Villegas Herrera, quien es docente de la Escuela de Trabajo Social desde el 2004. También tiene una gran trayectoria como investigador en diversos temas de interés como el narcotráfico, derechos humanos y estudios culturales. Y junto con Fabiola Palacios llevó a cabo la publicación de un artículo de las ruinas del Bronx a las ruinas de Esquipulas, cultura hip hop e integración desde abajo en la América del Centro. Esto en el tomo 1 de Historia, Actualidad y Cuestionamientos sobre la región centroamericana en su bicentenario, esto de la Universidad de Sao Paulo. Además es fundador del programa La Ofensiva de 2013 al 2020 y es músico, guitarrista, beatmaker y, como les comenté, docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. César, un gusto tenerlo acá. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Para mí es un placer estar acá, Francesca, por la invitación y vamos a ver con un tema que creo que quienes me conocen y quienes no me conocen mucho tampoco saben que es algo que en realidad me apasiona. Perfecto, y es muy importante también para nosotros hacer este espacio y conversar un poco sobre lo que es este episodio, específicamente en el tema de hip hop, arte urbana y la apropiación de la realidad. Y así es como podemos empezar a conversar, César, sobre sus inicios, su interés en el hip hop y la historia que viene desde los años 90. Ok, bueno, como una gran mayoría, digamos, de la gente que ya estamos por encima de los 40, creo que tuvimos la fortuna, porque no lo puedo describir de otra forma, de haber sido adolescentes precisamente en la década de los 90, ¿verdad? Que fue un momento como cumbre en la cultura pop internacional. O sea, era un momento en que estaba empezando la globalización, además y que históricamente coincidió con lo que ya se denomina la edad de oro del hip hop. O sea, esa fue su mejor década y haberla visto a cuentagotas, porque tampoco eran las limitaciones de vivir en un país periférico como este, pero tener esa posibilidad de haber visto la cultura en su mejor momento con ojos de adolescente, generó un efecto que en mi caso fue muy duradero, la impresión, ¿verdad? Fue una impresión muy duradera y que yo particularmente, aparte de ese efecto hipnótico que dan los beats, los instrumentales con esos loops que se van repitiendo, ¿verdad? Ese estilo de como cantan los raperos y las raperas, ¿verdad? Que es como una suerte de poesía hablada pero que se va sincronizando con el beat, ¿verdad? Además que se oía como enojado. Y sobre todo los videos que acompañaban la época, donde ponían entornos urbanos como muy degradados, eran imágenes de los guetos de Estados Unidos, una imagen que uno no estaba acostumbrado a ver, uno no asociaba a Estados Unidos con eso. Generó una impresión que hasta el día de hoy me acompaña y que inició un amor claramente a primera vista desde entonces. Y es también como importante medir los contextos sociales en el mundo y los vínculos con este entorno urbano. Sí, haciendo aquí, digamos, una cuestión importante, con el hip hop, particularmente el término que creo que me parece más importante es el de cultura hip hop, ¿verdad? Cuando uno escucha hip hop, uno suele reducirlo específicamente a la música rap, que es claramente parte de la cultura hip hop, pero con la cultura hip hop estamos hablando por lo menos 5 elementos. O sea, la cultura hip hop, además de, ¿cuáles son los elementos? El rap tiene que ver con la poesía, por así decirlo, pero está también el DJing, que tiene que ver que es con el que nace, que tiene que ver con la parte musical, que es las innovaciones que hacen los DJs. Está el graffiti, que tiene que ver con las artes plásticas, y luego está el breaking, que tiene que ver con la danza. O sea, la cultura hip hop engloba los 4, y hablar de hip hop implica reconocer los 4, ¿verdad? Y
Y bueno, el quinto, que es el conocimiento. Bueno, eso es importante porque la cultura hip hop nace en los 70s, tiene fecha de nacimiento muy clara, 11 de agosto de 1973, con una fiesta que le da origen en el sur del Bronx. El sur del Bronx era un entorno urbano hiperdegradado, en donde se aplicaron las primeras políticas urbanistas, entre comillas, neoliberales, en donde deliberadamente dejaron que estos barrios en donde vivían particularmente poblaciones afroamericanas y migrantes del Caribe, hispanos, se deterioraran, y lo que se hizo fue, bueno, como se asumió racistamente que eran entornos que no eran recuperables, que se deterioraran al máximo para que la gente tarde o temprano se fuera de ahí y que luego el mercado hiciera la regeneración, ¿verdad? Este es el contexto en el que nace la cultura hip hop, ¿verdad? Y curiosamente, bueno, tenemos el asunto de que posteriormente es un entorno o son contextos que están presentes en todo el planeta. O sea, la hiperdegradación urbana ha permitido que algo que surgió en los 70s, ¿verdad? Haya tenido sus réplicas y no necesariamente copias, ¿verdad? Enraizadas en esta realidad, ¿verdad? Entonces, es por eso que el hip hop ha prevalecido desde ese entonces a la fecha, y también desde ese lugar a muchos otros lugares en el planeta. También es importante destacar cómo las juventudes, principalmente en este momento, son quienes toman como este espacio de voz y de expresión, ¿verdad? Y cómo el pueblo se expresa a través del arte urbana y todos estos elementos que menciona, pero también cómo ha trascendido a través del tiempo en las personas ya mayores, ¿verdad? No solamente es propio de las juventudes, y de ahí viene la pregunta: ¿por qué no es una moda pasajera? ¿Por qué ha logrado trascender? Pues, es una cuestión interesante, específicamente a pesar de que, o sea, el hip hop no es una cultura juvenil, la cultura hip hop no es una cultura juvenil, a pesar de que fue creada por adolescentes racializados y empobrecidos de la ciudad de Nueva York, específicamente en un inicio del sur del Bronx. Eso se expandió a todos los guetos de Nueva York, luego a todos los guetos de Estados Unidos, costa este, costa oeste, y de ahí al mundo, ¿verdad? Lo interesante, vamos a ver, tal y como yo mencionaba, bueno, el artículo que escribimos del Fabi y yo, de las ruinas del Bronx a las ruinas de Esquipulas, bueno, tiene que ver con eso, ¿verdad? El Bronx era un lugar de mucha exclusión, un lugar en el que, además de lo que mencioné, de estas políticas de deterioro urbano deliberado, se hicieron recortes neoliberales. Hay un dato curioso: los primeros experimentos neoliberales no se hacen en Chile, se hacen en Nueva York, ¿verdad? En donde se comenzó a recortar, o sea, desde la lógica neoliberal hay que recortar lo que no sea, o sea, lo que no sea indispensable. ¿Qué menos indispensable que la educación artística de las poblaciones empobrecidas, ¿verdad? Y de toda la educación pública se recortó el presupuesto para la formación artística. Además, los 70s era la década de la música disco, ¿verdad? Y la música disco era discoteca a la cual había que ir con un código de vestimenta. Entonces, cuando llegaban muchachos y muchachas de los projects, de los ghettos, de una vez decían: ustedes aquí no entran. Entonces, fueron poblaciones que se fueron quedando cada vez más acorraladas y más acorraladas en su capacidad de experimentar gozo, de expresarse. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron no fue una respuesta resignada, o sea, crearon una propia cultura para hacerlo. O sea, ahí es donde nacen estos 4 elementos que mencionamos. Bueno, el graffiti tal vez tiene un origen diferente, ¿verdad? Pero es aquí donde esto nació. Estos muchachos y muchachas lo que hicieron fue reapropiarse de su ciudad. O sea, un entorno que fue deliberadamente destruido, ellos lo reconstruyeron, o sea, lo repensaron. O sea, pensaron y se apropiaron de su realidad de una manera diferente a partir de esto. Ahora, el artículo que escribíamos, Fabi y yo, que hablábamos esto, de las ruinas del Bronx a las ruinas de Esquipulas, ¿verdad? Porque es un artículo sobre el desarrollo de cómo se da esta apropiación, pero ya en Centroamérica. Efectivamente, la Centroamérica posterior a los acuerdos de paz, ya la Centroamérica neoliberal, posterior al proceso de guerra civil, es una Centroamérica también en ruinas. Y cuando uno comienza a ver cómo aflora la cultura hip hop en el planeta, uno ve que siempre está ese común denominador. O sea, las ruinas
O sea, detrás en donde la juventud se apropia de su vida, se apropia de su realidad, en este caso a partir de una forma muy particular de arte. Entonces, eso es lo que ha permitido, algunos autores le llaman al hip hop el globalizador, de organic globalizer, el globalizador orgánico, ¿verdad? Porque dada esa característica tiene como ninguna otra cultura la posibilidad de estar presente en todas partes. O sea, es fácil identificarse y tomar conciencia de situaciones comunes que se viven en el planeta, ¿verdad? Y aquí lo interesante es que la cultura hip hop, si bien es cierto que nace con estos adolescentes y sigue siendo reproducida por la juventud, o sea, es una cultura en la cual siguen participando de manera activa personas ya adultas, ¿verdad? O sea, los fundadores de la década de los 70 del Bronx siguen activos. Los artistas que uno escuchaba en los 80s, como The Wu-Tang Clan, Dr. Dre, o sea, todos están activos también. Entonces, y muy difícilmente van a entrar en la categoría de jóvenes, ¿verdad? Entonces, estos rasgos le han permitido una permanencia en el tiempo y una expansión en el espacio, ¿no? Aquí voy a citar textualmente una de las frases que viene en el artículo, que es: la identidad de la cultura hip hop se construye sobre la misma autoconciencia identitaria. Eso como que también mueve mucho cuando llevamos a esta última parte sobre la identidad y cómo se va construyendo y cómo logra también como transferir esa identidad y logra conectar con los diferentes contextos y con el pueblo y sus vivencias. Eso también da el sentido de pertenencia y hermandad. ¿Cómo se ve esto y cómo se traduce a los vínculos comunitarios? Eso es muy importante porque, digamos, aquí uno puede mencionar dos cosas. Digamos, lo primero, la cultura hip hop desde su inicio es una cultura colectiva. Está claro, digamos, el entorno era muy hostil y era la posibilidad de resistir a esa hostilidad era juntándose, o sea, era en grupo. No, aquí un individualismo no podía hacer frente a ese tipo de entornos tan violentos, tan estructuralmente violentos, ¿verdad? Y eso ha marcado porque la cultura hip hop es una cultura de cruz, es una cultura de grupos, es una cultura. Y además muy fuertemente anclada al barrio donde pertenece. Pero aquí hay algo interesante y es que esto uno lo puede ver desde los 70s, inclusive en los 90s, inclusive con temas como el gangsta rap, que tiene, vamos a ver, uno le puede hacer muchas críticas, pero hay una cosa muy interesante y es que elementos que la sociedad racista estadounidense planteaba como denigrantes, como que, o sea, imágenes que se crearon para denigrar a las personas afrodescendientes o empobrecidas o migrantes, fueron asumidas luego como un signo de orgullo. O sea, en el sentido de que a mí no me van a hacer sentir menos porque vengo de tal gueto. Yo estoy orgulloso de venir de ese gueto. Y eso uno lo puede ver, inclusive, o sea, de todas las grandes luminarias, Snoop Dogg, que viene de Long Beach, Dr. Dre de Compton, o de Jay-Z, que viene de uno de los peores guetos, de uno de los peores housing projects de todo Estados Unidos, y siempre plantean eso de que sienten orgullo de quienes son y cómo el lugar de donde vienen les hizo ser quienes son, ¿verdad? Entonces, lo primero es que esa identidad comunitaria, o sea, el hip hop y esta cultura permite sentir orgullo a partir de algo que originalmente se utilizó para hacer sentir vergüenza. Y además esto se hace de manera colectiva y de manera consciente. Lo otro es que en el hip hop hay una frase, eso lo mencionamos ahí en el artículo, que es el keeping it real. Disculpen porque yo, de la lengua franca del hip hop es el inglés, ¿verdad? Entonces yo uso mucho de ese slang, ¿verdad? El keeping it real, que es el mantenerlo real, o sea, tiene que ver con que hay que expresar lo que se vive. O sea, como dice Étnico, un rapero colombiano, escribo lo que vivo, primera persona. Entonces, en este sentido está ahí el tema de la identidad. El hip hop en todos sus elementos tiene que tratar o tiene que partir de la vida cotidiana y específicamente, además de cómo retribuir a la comunidad sobre la cual uno está narrando experiencias o representándolas, cómo retribuirle, o sea, a esa comunidad. De ahí de la importancia específicamente de cómo se gestiona la identidad a partir de esta cultura.
Importante también cómo reivindica el pertenecer a ciertas regiones, y justamente eso se extiende mucho más en el artículo, y permite tomar los espacios públicos y enunciar los derechos humanos y la protesta a través del movimiento de hip hop y a través de estas muestras de arte urbana. Hay un tema muy interesante y muy emocionante por lo demás, ¿verdad? Que es esta cuestión de la apropiación del espacio, ¿verdad? Que además es un término que se utiliza mucho de manera reciente, ¿verdad? Yo siempre me remito como a esa génesis, a ese relato épico, además porque es que es un poco épico, siempre quienes estamos metidos en esto lo retratamos de forma épica. Esa ciudad, vamos a ver, digo el Bronx, digo Nueva York de los 70s y 80s, pero esto está presente en todo entorno urbano degradado, ¿verdad? O sea, eran ciudades grises y eran entornos muy deshumanizados, ¿verdad? ¿Qué comienzan a hacer estos muchachos y muchachas? Por ejemplo, con el graffiti, comienzan a apropiarse de espacios que estaban totalmente derruidos y les dan color, ¿verdad? Y además comienzan a tener muestras de resistencia, porque por ejemplo, que esto está en la génesis, por ejemplo, comienzan a meterse a los predios de los trenes de Nueva York y comienzan a bombearlos, van a hacer el bombing, que es llenarlos de grafitis, ¿verdad? Y comienzan con los grafitis, entonces, si sabe aquí una línea iba del Bronx a Queens, entonces ya comenzaban a mandar mensajes, ¿verdad? Y claro, este tipo de entidades creadas en lo comunitario a veces también generan en rivalidades, ¿verdad? Entonces la gente de los grafiteros y grafiteras del Queens comenzaban también a bombear los trenes de vuelta, ¿verdad? Mandando mensajes, ¿verdad? Aquí lo que hay de interesante es esto, de cómo a partir de una práctica se hace apropiación del entorno. O sea, un entorno con el cual se estaba buscando como más bien expulsar a las personas, o sea, estos muchachos y muchachas se los han apropiado. Y eso lo podemos ver, o sea, yo hablo del Bronx, pero hay que ver, por ejemplo, acá en toda Centroamérica, en toda Latinoamérica, cómo se desarrolla la apropiación del espacio a partir de esto. O sea, hay que ver, por ejemplo, cómo la famosa Comuna 13 en Medellín, que fue un epicentro, por ejemplo, del sicariato en la Colombia de los años 80, la Colombia de Pablo Escobar, es una de las mecas del graffiti latinoamericano actualmente. O sea, y cómo ya muchas de las personas que van, por ejemplo, a las comunas de Medellín, ya es saber los grafitis, ya esta separación con respecto al tema del pasado narco cada vez se va diluyendo porque ha habido una apropiación del entorno distinta, ¿verdad? Entonces, lo mismo los B-Boys y B-Girls, ¿verdad? En comunidades en donde de repente los espacios urbanos, la cancha de básquet, el parquecito, que se vuelven peligrosos, ¿verdad? Comienzan a apropiárselos porque son el entorno, entonces se sabe que se asume el kiosco para ir a practicar los pasos ahí. Y de repente con eso además se asume una postura como hay militantes de que niños y niñas vean y que vengan y les enseñamos pasos y que comiencen a pensar en otra cosa distinta a esa cotidianidad muchas veces saturada de violencia y saturada de segregación y de cosas feas, ¿verdad? O sea, estamos aquí de nuevo con una cultura que permite eso, permite ver y pensar un mundo diferente y además crearlo. Cuando traemos esta historia, cuando traemos también como estos espacios en comunidad y demás, la docencia del vínculo que tiene el arte como un medio y no como la instrumentalización del mismo, ¿cómo se puede ver esto? Bueno, lo primero es que dado este rasgo que yo mencionaba del keeping it real de primera persona, que hay que decir la verdad, y decir la verdad es no simular, ¿verdad? O sea, hacer fake es plantear una experiencia que uno no vive, por ejemplo, que ahora uno ve de repente, cuando las culturas populares se instrumentalizan, por ejemplo, en la industria cultural, cuando estas muestras de arte, particularmente la música rap, fue la que más se mercantilizó, terminan muchas veces volviéndose en su contrario, ¿verdad? Aquí tampoco se trata de idealizar la cultura hip hop, porque desde la misma se pueden hacer cosas también terribles, ¿verdad? O sea, hemos tenido a lo largo desde los 90 hasta la fecha, o sea, letras y artistas que denigran a la mujer, ¿verdad? Que refuerzan estigmatizaciones sobre sus comunidades y un muy largo etcétera. Ahora, dicho esto, y haciendo esta aclaración, uno tiene que tener presente que
al menos para la docencia. Yo en lo particular, ¿verdad? Bueno, quienes han llevado clases conmigo saben que tengo esa permanente tendencia a estar vinculando las clases, dándoles otros significados a partir del arte, particularmente con el hip hop. Claramente tengo una tendencia, ¿verdad? Tengo, mejor dicho, más que una tendencia, tengo un sesgo, claramente, ¿verdad? Pero además de eso, bueno, es lo que el arte puede permitir apropiarse, porque no solo la persona que produce arte se apropia del mundo, es que la persona que lo consume también, digamos, a partir del consumo de estas manifestaciones, uno le da significados a la vida. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, utilizar el arte en la docencia permite de repente darle un mayor nivel de sensibilidad o de emoción, digamos, a ciertos temas que hacen que la mediación pedagógica sea más interesante y de repente uno recuerde más algo porque estuvo vinculado a un video, a una letra, algo así por el estilo, ¿verdad? Ahora, también hay que tener presente, bueno, la cultura hip hop, por todos estos rasgos que hemos venido conversando, tiene una capacidad de expresión, o sea, enorme, porque el hip hop, e inclusive en sus versiones, o sea, en sus hijos actuales, como el trap, que es parte de la cultura hip hop, o el reggaetón, inclusive, ha permitido, vamos a ver, romper con este rasgo elitista del arte, ¿verdad? Muchas veces el arte, desde una concepción elitista, o sea, señala que solo lo pueden hacer ciertas personas que tienen cierto talento, que además se suele representar como genialidad, y además que tiene acceso a ciertos recursos. Creo que la cultura hip hop, y creo que eso es parte de su éxito también, es que ha podido hacer accesible el arte, tanto en su consumo como en su producción. Además se hace colectivamente, además se suele hacer en espacios públicos. Entonces, ese carácter participativo, o esa forma en que se fomenta el involucramiento de la cultura hip hop, revela una veta de posibilidad enorme para trabajar y acercarse a la cotidianidad de diversos entornos. Aquí hablamos de entornos urbanos, ¿verdad? Pero hay que ver también que el hip hop también se produce ya en zonas rurales también, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una posibilidad de cómo, en este caso, el arte vendría a ser un medio, ¿verdad? Y ese medio, tal como lo hemos mencionado, es la apropiación de la realidad. Hay una cita que creo que acompaña este artículo, que es de Grandmaster Caz, que es uno de los primeros MCs desde la década de los 70s, y es que él decía, el hip hop no inventó nada, ¿verdad? El hip hop lo reinventó todo. Y efectivamente, cuando uno ve la historia del hip hop, eso es. O sea, lo ha reinventado todo, la forma como se crea el arte, cómo se produce, cómo esa separación entre público y productor se diluye para hacer que todos participen en una misma experiencia. Y creo que aquí hay una enorme beta para la profesión, tanto en las aulas como en el trabajo en espacios comunitarios, ¿verdad? No solamente hip hop, ¿verdad? Hablo tal vez aquí desde mi trinchera. Hay otras manifestaciones también, pero aquí no tenemos como esa gran beta de oportunidad. Finalmente podemos ver cómo históricamente el hip hop, las muestras de arte urbana y demás, se han visto criminalizadas, permeadas muchas veces por este tema que viene desde arriba, justamente. Pero cuando lo vemos en esto actual y lo vemos como una forma de empatizar, conectar y dar espacios, por ejemplo, fuera de cámaras comentábamos un poco anteriormente sobre espacios, por ejemplo, con personas privadas de libertad y cómo se está trabajando con talleres de rap, talleres de hip hop en general, donde les permite expresarse de diversas formas. ¿Cómo podríamos utilizar el arte urbano para empatizar y conectar con las personas? Yo creo que lo primero, y esto no es solo para el tema de hip hop, creo que es un tema para el trabajo con personas, lo primero es partir de la realidad de la cual están insertas esas personas. Insisto, yo creo que el hip hop, como pocas manifestaciones, permite eso. O sea, y que a partir de, porque además, digamos, está configurado así para
hablar en primera persona, para relatar lo que se vive, ¿verdad? Algunas veces de manera crítica, otras veces no, pero aún cuando no se plantea de manera crítica, ese tipo de materiales también luego sirven para reflexionar sobre lo real, ¿verdad? Sirve para reflexionar sobre lo que se está viviendo, ¿verdad? Y sobre todo que de nuevo, o sea, creo que yo me remito al éxito que ha tenido esta cultura, que de nuevo es esa capacidad de relatar lo que se vive, de plantear lo que nadie quiere escuchar, ¿verdad? Porque sí, bueno, yo hablaba del gangsta rap, tiene cosas muy criticables, pero entre otras cosas el gangsta rap también se encargó de presentarle a Estados Unidos blanco una realidad que no quería aceptar, que contradecía el sueño americano, ¿verdad? Y eso, vamos a ver, está presente o sea, es algo que han hecho las artistas de hip hop en todas partes. O sea, se ha hecho en países donde uno ve regímenes que uno podría decir que son de izquierda. O sea, el hip hop cubano ha planteado críticas importantes al régimen castrista, ni qué decir del hip hop en Venezuela, pero también uno puede ver cómo países en donde ha estado la derecha, como Chile o Argentina, o Brasil, también plantean esta vamos a ver, práctica de enfrentamiento, ¿verdad? O sea, narrando y reivindicando la vivencia. Creo que es el gran potencial que tiene la cultura hip hop, y que este arte, que tiene la facilidad como de dar la bienvenida, llamar a participar por ese carácter colectivo, además, o sea, es la enorme, es una de sus enormes posibilidades. Y ya llegamos al final de este capítulo, pero estamos muy felices y muy agradecidos porque contamos con esta participación y con toda esta información que en este episodio podemos compartirles. César, muchas gracias por acompañarnos. No, de nuevo les reitero, más bien muchas gracias por la invitación, o sea, y finalmente para compartir esto que en realidad, tal como les indicaba, o sea, quienes me conocen mucho y quienes me conocen poco saben que es algo que me apasiona, ¿verdad? Es algo que me emociona, y tener la posibilidad de compartirlo desde el podcast es algo que también me hace muy feliz. Muchas gracias. Gracias, y gracias a ustedes que nos están escuchando. Los esperamos en el próximo episodio. Este podcast llega gracias al proyecto de acción social, intercambios de conocimiento de la Escuela de Trabajo Social y la comunidad nacional e internacional para mejorar la calidad de vida de la Universidad de Costa Rica.